Hoy con el pastor Otoniel Font. Eso es parte de lo que hemos visto los días pasados. Mientras oraba en estos días de descanso, vino una frase a mi corazón, que es de donde quiero sacar las próximas ideas. Y la frase que vino a mi corazón mientras oraba y escuchaba lo que pasaba acá en la isla y me mantenía en contacto con los pastores, el Señor puso en mi corazón esta expresión: la voz del razonamiento tiene que convertirse en la voz de esperanza. La voz del razonamiento tiene que convertirse en la voz de la esperanza. Oiga bien por unos minutos en el día de hoy. Uno de los problemas más grandes que me parece que tiene nuestra sociedad, y ahora hablo a los pastores como tal, me parece que los pastores a veces cometemos el error de decir las cosas correctas en los momentos incorrectos. Y decir lo correcto en el momento incorrecto hace incorrecto lo que era correcto en otro momento. Creo que a veces, sin darnos cuenta, cometemos el error de no poder discernir cuál debe ser el papel que jugamos en ciertos momentos. A veces creo que la iglesia tiene eso también un poquito confundido. Como vas a ver en los próximos minutos, te vas a dar cuenta que voy a hablar hoy acerca de lo importante de convertirnos de ser la voz del razonamiento a ser la voz de la esperanza. Creo que cuando tenemos que aconsejar, debemos aconsejar. Pero cuando ya hay problemas, en vez de estar dando tanto consejo, debemos dar esperanza. Me vas a comprender un poquito más en los próximos minutos. Te habla el pastor Otoniel Font. Si me estás escuchando en una emisora de radio, recuerda conectarte con nosotros, con nuestro ministerio, a través de las páginas en el internet, otonielfont.com, o por supuesto a través de todas las redes sociales, todas las plataformas. Por favor, búscanos allí. Queremos conectarnos contigo. Si me estás viendo a través de la televisión, marca el número que aparece en tu pantalla. Hay personas disponibles y dispuestas para orar por ti durante este momento. Estamos estudiando una serie que se titula Navegando hacia un futuro extraordinario. En el libro de Hechos, capítulo 27, que es la escritura que hemos estado estudiando, el apóstol Pablo se encontraba en un momento difícil. Zarparon en un barco y cuando salieron en aquel lugar les llegó una tormenta. Lo interesante es que Pablo advirtió que no zarparan, que no salieran. Le dijo no salgan. Pero luego de que salieron y se enfrentaron a la tormenta, Pablo cambió su manera de hablar y de convertirse en una persona que dio un consejo, que razonó, se convirtió en la voz de la esperanza en ese tiempo. En este momento que estamos viviendo, creo que hacen falta más voces de esperanza, voces que le digan al mundo, no tengan temor. No se depriman, no tengan miedo. Dios tiene respuesta para tu vida. Así que prepárate. Como te dije, esto es parte del mensaje que se titula Navegando hacia un futuro extraordinario. Y que la sabiduría que yo tenga para redistribuir todas esas cosas es lo que me asegurará que yo también pueda prosperar y progresar. ¿Podemos hacer esa oración? ¿Verdad que sí? Cierra tus oídos de donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, por el poder de tu palabra, hoy entendemos una vez más que no somos dueños de nada, mi Señor, sino que somos solo administradores de tu gracia, de las riquezas, de la abundancia. Y en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos des sabiduría para distribuirlas de la forma correcta. Mi Señor, muéstranos cómo hacerlo, qué hacer, dónde hacerlo, y que podamos llevar tu gloria donde quiera que nosotros vayamos. Padre, gracias porque tú confías la abundancia, las riquezas, la bendición en nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén. Mira que está a tu lado y dile, tú eres un administrador de las riquezas de Dios. Eso. Ahora sí, toma tu Biblia, levántala al cielo, por favor, y repite conmigo, hoy es día de victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos
que seremos empoderados por la palabra. Y ahora dale el mejor aplauso que tú puedas al Señor. Comenzamos a hablar acerca de Compás 2030, navegando hacia un futuro extraordinario. Para aquellos que no han estado aquí en los días pasados, hemos tomado dos analogías, dos metáforas de la navegación antigua para dirigir nuestras vidas por los próximos 10 años. Habían dos cosas que utilizaban en aquellos tiempos cuando no había tanta tecnología para navegar. Era, número uno, las estrellas, la constelación de las estrellas. Se conoce como la navegación celestial y es el método más seguro que existe para uno poder navegar, porque las estrellas permanecen en el mismo lugar siempre. Nada las cambia, nada las mueve. Así que cualquier punto de referencia que sea natural o de un hombre o en la tierra puede ser movido, pero no las estrellas. Y también era el compás. Eran los dos elementos que se utilizaba, el compás y las estrellas. Nosotros los domingos en la mañana estamos viendo un poquito el concepto de las estrellas, esa navegación celestial y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Los miércoles estamos estudiando de una forma más práctica lo que es el aspecto del compás para dirigirnos en 9 áreas de nuestras vidas. Carlos Rafael comenzó con la primera, Samuel Clavel hizo la segunda este pasado miércoles, yo el miércoles continúo. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Carlos y a Samuel, verdad, por la enseñanza del miércoles? Como decía, ¿verdad? Los miércoles quizás estamos yendo a la parte un poco más práctica de esta enseñanza. Los domingos lo que queremos es inspirarte y que puedas mirar a los cielos y ver las estrellas que Dios tiene para ti. Nuestro cielo está estrellado y tenemos 9 estrellas que representan las 9 áreas más importantes de nuestra vida. Cada una de estas estrellas representan 9 áreas en las que todos nosotros tenemos una promesa de parte del Señor. En los primeros días yo le di un mapa de constelación de cómo están distribuidas las estrellas aquí para que usted escogiera cuáles de esas estrellas iban a ser las estrellas en particular de su vida. Alguna gente escogió esta como la familia, algunos escogieron esta como las finanzas. No sé, cada uno tiene una estrella diferente en las 9 áreas y estamos orando todos los días creyendo que las promesas de Dios sobre nuestras vidas se van a manifestar. Esas estrellas, cuando nosotros miramos la Biblia, la palabra del Señor nos dice que las estrellas representan las promesas de Dios. Dios le dijo a Abraham en sus noches más oscuras, le decía, sal afuera y mira las estrellas y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y eso es lo que estamos creyendo. Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 27, que es nuestro verso principal en los pasados días. Hechos 27, el verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El apóstol Pablo lo montan en un barco. Él advierte que no se debe ir, como te voy a mostrar en un momento, y de repente llega una tempestad por varios días. Las nubes, el agua, el mar era tan elevado que no permitía que se viera las estrellas. Y cuando tú no ves las estrellas en el cielo, pierdes toda esperanza. Y esta gente en este barco perdió toda esperanza de sobrevivir. En los días pasados te enseñaba un principio muy interesante. Hace falta oscuridad para ver las estrellas. No podemos tenerle miedo a la oscuridad. Hace falta oscuridad para ver las estrellas. El problema que hay hoy en el mundo y en el planeta no es falta de luz. Es más, el exceso de luz, la contaminación de luz es lo que hace que nosotros no podamos ver los cielos estrellados en estos días. Y es muy triste porque lamentablemente la luz artificial nubla la verdadera luz que debe dirigirnos a cada uno de nosotros. A los artistas se le llaman estrellas, pero son luces artificiales que crean un reflejo incorrecto en la sociedad. Yo no critico a nadie, ni condeno a nadie, ni juzgo a nadie, ¿verdad? Cada cual puede hacer con su vida lo que quiera en ese sentido, pero sí damos ciertos hechos. Y en estos días te decía que me encontré con uno de los que trabaja para Bad Bunny, y ellos tenían 2,000, un amigo de muchos años, un joven muy inteligente, y él tenía unos 2,000 juguetes. 2,000 juguetes que no habían podido repartir en su última repartición. Me dijo que si los queríamos, que qué podíamos hacer con él. Yo le dije, bueno, yo no puedo hacer nada directamente porque no tengo ahora una actividad, inventármela de ahora para ahora, pero déjame llamar a una oficina de gobierno. Y llamé a Corrección. Y Corrección no había podido tener juguetes para los niños.
Así que los conectamos, los contactamos y Corrección buscó los juguetes que estaban en un almacén de Bad Bunny, los llevaron y se lo dieron a los niños de los confinados. Pastor, ¿qué usted quiere decir eso? Bien sencillo. Van a criticar los juguetes que dio Corrección sin darse cuenta que los dio Bad Bunny. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque si lo da Corrección o lo da el gobierno es una porquería, pero si lo da Bad Bunny es maravilloso. Porque el destello de luz provoca que la gente se deslumbre por las cosas incorrectas. Es el mismo juguete, viene de la misma fuente, pero lamentablemente por la mala apreciación que se tiene y por la contaminación que hay en nuestra mente, criticamos las cosas incorrectas. Yo no critico a Bad Bunny por dar juguete y también digo algo: Bad Bunny no tiene que dar juguete para ser mejor ser humano. Eso de que dicen por ahí de que Bad Bunny le devolvió a la sociedad, Bad Bunny no tiene que devolverle nada a la sociedad porque no le ha robado nada a nadie. Lo que él da, lo da porque quiere. Lo que él da, lo da porque desea. Es uno de los peores conceptos que hay. El empresario tiene que devolverle a la sociedad. El que tiene que devolver es el que ha robado. El que no ha robado no tiene que devolver nada. Los que dan, lo damos porque sabemos el poder de la generosidad, que es otra cosa muy diferente, pero no por la condenación y la culpabilidad que el mundo pone sobre nuestras vidas. Pero lamentablemente la contaminación de la luz artificial hace que la verdadera luz desaparezca, y hasta que no entendamos eso, nos vamos a deslumbrar por las cosas incorrectas. Dicho eso, vayamos al mensaje en el día de hoy. Eso es parte de lo que hemos visto los días pasados. Mientras oraba en estos días de descanso, vino una frase a mi corazón, que es de donde quiero sacar las próximas ideas. Y la frase que vino a mi corazón mientras oraba y escuchaba lo que pasaba acá en la isla y me mantenía en contacto con los pastores, el Señor puso en mi corazón esta expresión: la voz del razonamiento tiene que convertirse en la voz de esperanza. La voz del razonamiento tiene que convertirse en la voz de la esperanza. Oiga bien por unos minutos en el día de hoy. Uno de los problemas más grandes que me parece que tiene nuestra sociedad, y ahora hablo a los pastores como tal, me parece que los pastores a veces cometemos el error de decir las cosas correctas en los momentos incorrectos. Y decir lo correcto en el momento incorrecto hace incorrecto lo que era correcto en otro momento. Decir lo correcto en un momento incorrecto hace incorrecto lo que era correcto decir. Las cosas todas se tienen que tomar en el contexto importante, correcto, en el momento necesario. Lamentablemente nos pasa como esposos, nos pasa como padres, nos pasa como amigos, a nosotros los pastores nos pasa. Si yo tengo algo correcto que decir, pero no tomo el momento correcto para decirlo, arruiné lo correcto de lo que estoy diciendo. Y sin darme cuenta, aunque sea correcto lo que estoy diciendo, puedo causar más daño si lo digo en el momento incorrecto. Y el tener sabiduría para poder decir las cosas en el momento que tengo que decirlas es lo que me da a mí la capacidad de realmente ser luz en medio de las tinieblas. Es lo que me da la capacidad a mí de realmente demostrar mi liderato y mi fe en Dios. No es decir las cosas por decirlas. Yo oigo siempre gente que dice: yo digo lo que me da la gana cuando hay que el que le guste. Por eso es que estás en problemas. El apóstol Pablo decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué es de niño? Niño es hablar primero, pensar después y juzgar después. Los maduros juzgamos primero, pensamos y después hablamos. Es mejor y es más sabio a veces callar si no tengo nada bueno que decir. En el momento apropiado es mejor callar, es mejor pensar, es mejor analizar para que cuando hable sean las palabras que se necesitan en ese momento. El apóstol Pablo vivió esta experiencia y es magistral lo que él hace en el libro de Hechos capítulo 27. En el libro de Hechos capítulo 27 vemos la transición que todo creyente debe hacer en un momento como el que se encontraba Pablo de esta tormenta en este barco. Miremos la primera forma en que Pablo reaccionó. En el libro de Hechos capítulo 27, el verso 1, mira lo que el apóstol Pablo dice. Dice la palabra del Señor en el verso 1 en adelante. Dice: cuando se decidió que habíamos, déjame buscarlo aquí en mi Biblia para hacerlo más fácil acá. Lo saqué aquí. Mira lo que dice: cuando se decidió
que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adrimetana que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Pablo está preso. Dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gidno, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente de Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, ya había pasado mucho ¿qué? Tiempo, era muy ¿qué? Peligroso, ya habían vivido todas estas experiencias, llevaba mucho tiempo, la cosa estaba peligrosa, dice la Biblia, por haber pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo le decía, chicos, pensemos bien, la cosa está difícil, pero recuérdese que en este barco quien está hablando es podemos decir un pastor, un predicador. ¿Quién le hace caso a un predicador? ¿Qué sabe un predicador de tormenta? Más de lo que la gente piensa. Ese es el problema. Y Pablo le dice, no nos vayamos, no nos salgamos de aquí, no nos vayamos. Dice la Biblia en el verso 11, en el verso 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar por prisa, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y al sureste, e invernar allí. Te leí toda la historia para que veas. Pablo, la primera voz que utiliza en esta ocasión es la voz del razonamiento. Y nosotros como cristianos tenemos que saber lo que es fe y lo que es racional. El problema de mucha gente como cristianos es que nunca hablan de la voz del razonamiento. Por ejemplo, uno de los errores que cometería un predicador en un caso como ese es decirle, yo declaro y profetizo en esta hora que esto se va a destruir. Si usted no oye la voz de Dios, juicio viene y el barco se va a destruir. No, Pablo dijo, mira, ya se nos hizo tarde. Hay un montón de viento. Esto se está poniendo difícil. ¿Por qué no nos quedamos aquí? ¿Qué usó Pablo? ¿La voz del qué? Del razonamiento, de la inteligencia. Vamos a sentarnos aquí, vamos a quedarnos acá. Pero ¿qué es lo que pasa cuando habla un cristiano? Cuando habla un cristiano, la gente le da más crédito al piloto y al gobernador. No estoy hablando de Puerto Rico, sino al gobernador del barco, así que se llama el gobernador. La palabra piloto era en aquellos tiempos era realmente gobernador del barco. ¿Y a quién le dieron más crédito? Le dieron más crédito al gobernador o al capitán del barco y al patrón del barco. ¿Quién era el patrón del barco? El patrón del barco era o el dueño del barco o un representante del dueño. Y el piloto era alguien que contrataban, o el gobernador era alguien que supuestamente era experto en las constelaciones, era experto en medir los vientos, era experto en predecir lo que podía pasar. Esa gente se supone que fueran expertos en saber dónde estaban las rocas, las superficies, ¿verdad?, en el mar para navegarse entre medio de todos ellos. Y le daban crédito al piloto, le daban crédito al gobernador o el centurión por sus pantalones. Porque no sabemos si el patrón o el piloto le dijeron no nos vayamos, pero el centurión dijo no, tenemos que irnos como quiera. Lo que sí sabemos es que habían 3 personas que podían tomar una decisión y no le hicieron caso a un hombre de Dios, simplemente, probablemente porque era un hombre de Dios. Uno de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad, tenemos que verlo de forma dual. Número 1, muchas veces los líderes cristianos y nosotros como creyentes en nuestras casas no hablamos con una voz de razonamiento. No nos sentamos y vemos las cosas como debemos verlas y hablar las cosas de la forma correcta. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que en esta sociedad los cristianos nunca nos van a dar crédito. Porque ¿qué sabe un pastor de gobernar? ¿Qué sabe un pastor de dirigir? ¿Qué sabe un pastor? Porque para la gente allá afuera en la calle
todos los que somos pastores, lo somos porque no tenemos más nada que hacer. La gente no sabe en nuestro país que hay un montón de gente parada hoy en un púlpito predicando, que son gente que son doctores, licenciados, abogados, ingenieros. Hemos tenido jueces que son pastores, que son predicadores de la palabra del Señor. La gente no entiende que la gente que se para aquí, y oiga bien desde ahora, hay otros que no tienen estudios, hay otros que no tienen mucho conocimiento natural, pero son llamados de parte de Dios, porque Dios no necesita darte en tu vida un crédito, darte a ti una universidad. Tú no necesitas. Cuando Dios te llama, Dios te llama. Pero el hecho de que Dios te llame sin una universidad, eso no quiere decir que no eres inteligente, eso no quiere decir que no eres sabio, eso no quiere decir que no tienes experiencia. Hay mucha gente que nos mira allá afuera y piensan que nosotros no tenemos más nada que hacer. Yo tengo un bachillerato en administración de empresas, he tenido varias licencias en mi vida, he estudiado de seguro, tuve licencia de seguro, mi esposa tuvo licencia de bienes raíces, hemos estudiado, tengo un doctorado en filosofía religiosa. Yo no lo estoy sacando aquí por decirlo, ¿verdad? Y nunca usted va a ver ni mi diploma en ningún lado, porque al fin y al cabo el diablo no lo puedo arrepender con diploma, sí con ajo, pero no con diploma. Entonces, en realidad el diablo te le puede enseñar el ajo y el diploma, ¿y qué hace? Nada. Al fin y al cabo un diploma no pone un plato más de comida en mi mesa. Pero lo que yo quiero que usted entienda en el día de hoy, que hoy en Puerto Rico los pastores, hay un montón de líderes, de gente que tiene experiencia, que tienen sabiduría, pero no nos creen, porque para el mundo todos los cristianos somos tontos. Para el mundo tú eres tonto por estar aquí en esta mañana. Para el mundo es tonto tú levantarte, venir aquí a la casa del Señor, llegar hasta este lugar y oír palabra. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.